Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos nuestro lunes. Nosotros no tenemos puente, algunos sí, qué suerte, pero nosotros estamos aquí para entreteneros, para contaros toda la actualidad que está aconteciendo en la comarca y, por supuesto, para arrancar con ganas, con fuerza, para comentar que prácticamente tenemos el 100% de ocupación hostelera aquí en El Bierzo, en este puente, así que buenas noticias para arrancar. También queremos comentar temas sanitarios, temas culturales y, por supuesto, vamos a cerrar de la mejor forma con una exposición. Eso sí, antes de comenzar nuestra conexión vía Zoom, vamos a hablar con un invitado que tenemos hoy en nuestro plató, César Fernández, de Salvemos al Pelgo, y hablaremos de ese futuro, qué va a ocurrir con el pelgo. Todos, me imagino que a lo largo de esta pandemia, como teníamos mucho tiempo libre, bueno, no todos, pero algunos podían disfrutar de un paseo fantástico, ¿no?, por los alrededores, nos damos cuenta de la belleza que tenemos y, sobre todo, el tema del que vamos a hablar hoy es el futuro de nuestra comarca, ¿no? Sí, pues naturalmente es lo que dices. Entonces, nosotros estamos preocupados, una serie de personas estamos preocupados al conocer las noticias sobre las intenciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de que si esta presa no es viable económicamente para la producción de energía eléctrica, será demolida. ¿Qué ocurriría, no? Porque cuánta gente se ha fotografiado en esos alrededores, que es un paraje inigualable. Entonces, ¿qué ocurriría si al final se demole este paraíso para nosotros? Sí, perderíamos un bien histórico de primer orden, tanto en el desarrollo industrial del Bierzo como el de la provincia. Date cuenta que es la primera presa para producción de energía eléctrica de la provincia de León, parte del año 1917, desde el punto de vista ingenieril tiene un interés especial, ya que es una de las primeras presas de arco bóveda que se construyen en aquel momento, en aquellos años en el mundo. Por otra parte, la técnica de construcción de esa presa, empleando mampostería de ladrillos cerámicos y hormigón, es también pionera, digamos, en aquellos encofrados que tenían entonces, y lleva un proceso de construcción desde una parte desde 1917 hasta 1925, que es el llamado primer pelgo, que se situaba en la orilla derecha del río, y a partir de 1925 el aprovechamiento industrial ocupó el lugar que conocemos ahora. Son más de 100 años de historia. Son más de 100 años de historia. Y estos 100 años de historia lo que nos han traído ha sido, primero, una biodiversidad que no existía y que se ha consolidado, o sea, encima del muro, tanto encima como debajo, se ha consolidado en el propio medio del río, en el propio medio palustre del río, se han consolidado unos suelos de ribera excepcionales y es nicho para determinadas especies que se pueden asimilar a zonas pantanosas, o sea, a zonas de este tipo, que son verdaderas joyas que tenemos ahora, como por ejemplo, pues, las anguilas, o sea, la anguila continúa estando allí tanto abajo de la presa como encima de la presa, porque circula perfectamente, sube y baja. Tenemos tritones, ya casi especies relictas que solamente es en la zona esta pantanosa. Tenemos los luganos y jilgueros. O sea, hay una diversidad de fauna y flora impresionantes y únicas. En un rincón, además, que es una zona de meandros encajados del río, una zona de meandros encajados que al final adquiere un microclima también un poco diferenciado del resto por las inversiones térmicas que se producen en la zona. Tienes interés biológico por un lado, luego tienes el interés ingenieril que te comentaba al principio, y luego tienes, pues bueno, un interés educacional, un interés desde el punto de vista turístico y sin menoscabar el propio interés que tiene de producción de energía eléctrica. Hidroeléctrico, claro. Hidroeléctrico. Entonces, bueno, pues hemos arrancado una asociación sin ánimo de lucro, una asociación que no tiene intereses políticos, una asociación que sirva, cuyo objetivo es que sirva
para poder solicitar, o sea, tener entidad jurídica para poder solicitar a la administración correspondiente, empezando por la propia Junta de Castilla y León, una figura de protección ambiental mediante ley, una figura legal de protección ambiental, que sea compatible con el resto de los usos, tanto medioambientales como socioeconómicos, como de producción de energía eléctrica. ¿Esta demolición implicaría esa pérdida de los valores que estamos hablando? Claro, totalmente. O sea, pasamos de tener primero, el propio bien del conjunto de la presa, tanto de la pared, o sea, la cerrada, como el canal, como la propia central de energía, que ahora mismo tiene 3 turbinas, hasta incluso el propio desove del pantano, eso desaparecería. ¿Qué ocurriría desde el punto de vista biológico? Desde el punto de vista biológico, lo que ocurriría es que esa retirada de lodos, otros materiales, arenas, gravas, limos, del vaso, pues dejarían desnudas las laderas. Dejaría una denudación de ladera, con lo cual se perdería el bosque de ribera. Como especie ¿Se perdería? Claro, al no existir una... Es que fijaros qué imágenes al no existir una cubierta... tenemos. Muy bien. Al no existir una cubierta vegetal en las laderas del embalse vacío, pues se asimilaría mucho en una zona semidesértica. O sea que afectaría realmente muchísimo a la biodiversidad, vamos, sería Desde el punto de vista histórico, pues es demoler una historia que tienes ahí. Desde el punto de vista educacional, perderías el valor que tiene de cuando yo recuerdo que desde la escuela nos llevaban de excursión allí para explicarnos el funcionamiento de la energía hidroeléctrica. Y qué mejor, ¿no?, que hacerlo en ese enclave. Qué mejor, y qué mejor si además se dota de un aula donde para el aprendizaje, el conocimiento de ese tipo de energía. ¿Qué perderíamos también? Pues perderíamos esa biodiversidad de la que te hablé antes. ¿Qué argumentos hay en contra? Que supone una barrera fluvial para las especies del río, o sea que no pueden subir o escalar el muro que tiene 16 metros de altura. Pues bueno, tenemos la grandísima suerte, que, como te comentaba antes, entre 1917 y 1925 se hizo el hueco y la instalación de una turbina que se abandonó para trasladarla al lugar que ocupa ahora. Con lo cual, por ese hueco abandonado de la turbina, es una escala natural para el ascenso y descenso de las especies del río. Eso lo conocemos muy bien los que somos de allí, y los pescadores, y uno sabe dónde estaban, dónde haya actividad acuática, que es precisamente, además, es una cascadita, si tienes la foto, una cascada muy pequeña que hay a la izquierda de esa imagen, no sé si sale, que es una cascada permanente, pequeña, que es la que mantiene además el caudal ecológico del río cuando el agua no salta algo parecido a eso. Cuando el agua no salta, bueno, allí se ve, ahí a la izquierda. Ahí a la izquierda se ve. A la izquierda de la imagen, bueno, pues ahí hay una galería que comunica el pozo que estamos viendo aquí de frente con la parte superior del pantano, que es por donde se permite la circulación de estas especies, como la trucha, como el fusino. Y es que son unas imágenes únicas, ¿no? También tenemos que ver desde el punto de vista turístico. Bueno, desde el punto de vista turístico ha sido impresionante estos 2 últimos años, después de la cantidad de gente que se han llegado a estimar, hasta 13.000 personas diarias. Fíjate. Visitando esto. Por eso comentábamos, ¿no?, que a lo largo de esta pandemia uno de los puntos, de los enclaves más visitados ha sido este lugar, el Salto del Pelgo. Sí, la verdad es que, claro, es un lugar cuyo acceso no es muy fácil, se puede acceder en vehículo y ahora se puede acceder fácilmente por la orilla del río arriba. El ayuntamiento pues acometió un poco el acondicionamiento de los caminos ¿Habría que desbrozar más? De las sendas para subir. Hombre, no es necesario. Lo que sí es necesario, evidentemente con esa afluencia que hay de gente, sería condicionar un poco las medidas de protección individual y colectivas.
que están un poco, pues bueno, realmente están un poco como estaban antes. Claro. Yo no conozco, no tenemos conocimiento de que hubiera habido jamás ningún accidente, pero bueno, ahí está. Pero es fácilmente subsanable esto de los accidentes. ¿Qué debería hacer toda la gente que realmente piensa, como vosotros, de Salvemos al Pelgo, para apoyar esta iniciativa? Bueno, yo les animo a que se pongan en contacto con el correo electrónico salvemoselpelgo@gmail.com, muy fácil. Entonces allí dar los datos, nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI, y que si quieren participar en la asociación, que se va a dedicar precisamente a conseguir una figura de protección ambiental para el pelgo. Ojalá tengamos también la suerte, ¿no?, de tener protegida esta zona, que como estamos viendo son mayores las pérdidas que tendríamos con esta demolición que si realmente conservamos algo único que tenemos aquí en esta comarca, en el Bierzo. Sería, o sea, la otra cara de la moneda sería una pérdida de todo tipo, una pérdida de conocimiento, de biodiversidad. Hay otro asunto importante: la calidad del agua del río aumenta enormemente aguas abajo de esa presa. Exacto. Porque retiene arriba los arrastres que no siguen hacia abajo, del agua del río que beben varios pueblos. Entonces, además, quiero decir que indirectamente se consigue un aumento de la calidad del agua. Tanto que no están todavía terminados los colectores que conectan Villafranca y esa zona con la depuradora, con la EDAR de Villa de Palos. ¿Tenéis esperanza de que esto se pueda parar, esta demolición? Sí, nosotros creemos que sí. Tenemos mucha documentación original, o sea, original, de los planos de la estructura de la presa. Es una reliquia. Eso, o sea, pensamos presentarlo todo, claro. Tenemos evidencias bueno, gráficas de las especies que tanto vegetales como animales que hay allí, y bueno, la evidencia está ahí. Sé que va a ser complicado porque tiene muchos aspectos este punto. Mira, ya tenemos espectadores que nos están preguntando acerca de esto. Bueno, pues vamos a repetir ese correo que creo que es lo más importante. César, adelante. Sí, es salvemoselpelgo@gmail.com. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues esperemos poder tener nuestro pelgo con nosotros muchos años más y poder seguir disfrutándolo. Muchísimas gracias. Nosotros ahora seguimos apostando por la cultura, así que nos acercamos hasta el Lieve. Esta mañana nos hemos acercado hasta el IEB para conocer las últimas novedades del mes de octubre. Nos acompaña la presidenta Patricia Pérez Cruzos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, ¿qué tal estás? Arrancamos la semana con novedades. Sí, arrancamos con novedades que esperemos que le gusten a todo el público. Vamos a tener un mes de octubre que ya os anuncio que va a ser un poco intenso en actividades. Ya en otra entrevista que me habías hecho te lo había comentado que para el otoño esperábamos tener buenas noticias en relación a actividades a realizar, y bueno, pues damos el pistoletazo de salida con 2 actividades que vamos a celebrar a partir de este próximo fin de semana. Y nos van a gustar porque son muy dinámicas, mucho movimiento y sorpresas. Pues sí, bueno, la primera actividad que empezaremos este sábado y domingo, va a ser una actividad, yo creo que muy novedosa y que le va a gustar mucho a la gente. Vamos a unir médulas y camino de invierno en un escape room que se va a celebrar en el aula arqueológica de las médulas. Y si seguimos hablando de actividades interesantes, no nos podemos olvidar de las actividades culturales y literarias, Patricia. Sí, el Instituto de Estudios Bercianos es una asociación que una de sus principales funciones son difundir cultura, y en este sentido tenemos institucionalizadas desde hace muchos años nuestras tradicionales jornadas de autor.
Este año las jornadas de autor van a estar dedicadas a César Gabela, que sabéis que recientemente ha fallecido. Bueno, ha hecho hace pocos días un año de su fallecimiento, y creemos que es un escritor que merecía dedicarle unas jornadas por la amplia trayectoria como articulista, como prosista, que ha tenido y que ha reflejado en su obra tanto al Bierzo como otras realidades. Uno de los grandes humanistas del Bierzo. Pues sí, la verdad es que sí. Además, bueno, pues tenemos la suerte de que en estas jornadas de autor vamos a realizar diferentes actividades, no solo conferencias que se celebrarán en la UNED el lunes y el martes, días 18 y 19, sino que iniciaremos este recorrido por la vida de César Gabela con un itinerario histórico-literario. El domingo a las 11 de la mañana, con punto de partida en la Puerta del Reloj, saldremos a recorrer los espacios que más marcaron la trayectoria vital de César Gabela en Ponferrada. Iniciaremos ese recorrido con paradas en determinados puntos en los que compañeros del ámbito de las letras leerán un breve texto sobre su obra, y terminaremos justo al lado de su casa natal, bueno, de la casa donde, no natal, pero sí donde vivió toda su infancia, en la Avenida de España. Eso lo realizaremos el domingo. El lunes inauguraremos también en la UNED de Ponferrada estas jornadas, dando el punto de partida también a una exposición que han realizado Marino Castro y Ana Carballo, así como la organización de todas las jornadas, sobre la vida y la obra de César Gabela. Se recoge desde su nacimiento hasta sus últimas obras, incluida la última obra que se publicó después de su fallecimiento. Esa exposición será inaugurada el lunes, día 18, ya se me va. El lunes 18 en la UNED de Ponferrada, y empezaremos a hablar sobre el César Gabela valenciano, su trayectoria de más de 30 años en Valencia, como articulista, como prosista también, y también, bueno, pues todos los contactos y todas las personas con las que se relacionó del mundo literario de Valencia han querido estar presentes, algunos en persona, otros por videoconferencia, y nos hablarán de ese César Gabela, quizás más desconocido en el Bierzo, pero con una amplia repercusión a nivel de la comunidad levantina. Y en el lunes dedicaremos el día a hablar sobre eso. El martes nos centraremos en el César berciano. Hablaremos con Miguel Ángel Varela, con José Luis Suárez Roca, con Concepción Blanco, todos poetas y escritores de esta zona que fueron grandes amigos de César Gabela y que quieren rendirle un merecido homenaje. Además, retomaremos dos de las grandes aficiones de César Gabela. El grupo Conde Gatón le hará un homenaje. Hay que recordar que César Gabela fue parte integrante de Conde Gatón en sus inicios, incluso en los años 70 participó en El Señor de Bembibre, en la recreación del Señor de Bembibre, hacía del Conde de Lemos, y el Conde Gatón le va a hacer un homenaje. Y después otra de las pasiones de César Gabela era la Ponferradina, como de muchos, y la Ponferradina también tenía que tener cabida en estas jornadas de autor. Marino Castro y Ana Carballo han recopilado muchísimos artículos que César Gabela dedicó a la Ponferradina. Se los hemos enviado también al club, y contaremos con alguien del club para hacerle un homenaje a César Gabela. Terminaremos con un codicilo que hará Ana Carballo sobre la vida de César Gabela, y allí pondremos punto final a las jornadas. Por tanto, si nos damos cuenta, vamos a tener un otoño muy movidito, muy cultural, muy literario, y sobre todo la oportunidad de disfrutar de un paseo por todo el Bierzo.
Pues es lo que necesitamos, movimiento, dinamismo y apostar por lo que tenemos en esta tierra. Nos apuntamos a eso y a mucho más. Eso sí, vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, y seguimos hablando de entretenimiento, también de salud y, por supuesto, exposiciones que no nos podemos perder. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, seguimos en directo. Y parece ser que el sector turístico y hostelero está de enhorabuena, ocupación prácticamente al 100%. Hoy establecemos conexión con Merche Ramos, presidenta de Turismo Rural de la provincia de León. Vamos a ver si podemos conectar con ella porque está perdida por las montañas. Merche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, haciendo turismo rural, claro. Claro que sí, un dato muy significativo, ¿no? Casi el 100% de ocupación. Sí, una ocupación bastante alta, sí. La verdad es que contentos. Y es importante, ¿no?, que ya llegara este momento, después de casi 2 años, casi volvemos a los valores iniciales antes de esta pandemia. Sí, la gente le ha costado mucho. O sea, ha reservado muy a última hora por falta de dudas de que hubiera algún tipo de restricciones o alguna cosa, pero realmente la gente necesita salir, está volcada en salir, necesita naturaleza realmente. O sea, todo el mundo estamos ansiosos de naturaleza, de campo, de turismo rural, de conocer monumentos, vamos, unas ganas locas, todo el mundo, realmente. Por supuesto que sí, además necesitamos esa cura contra el estrés, que vivimos muy estresados. Sí, mucho, realmente, ¿eh? Claro que sí. Después de este año y pico se nota más el estrés. Se va acrecentando, ¿no? Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y nos damos cuenta de que lo que necesitamos es una cura de naturaleza, necesitamos volver a descansar como lo hacíamos antes y también poder planificar un poquito más nuestro día a día. Y en este caso sí que nos gustaría preguntarte qué tipo de perfil es el que ha reservado este tipo de alojamientos en este Puente del Pilar. Gente joven, gente más mayor, familias. A ver, mayoritariamente entre familias y amigos. Abarcan desde los 20 y pico hasta los 50, 60, o sea, claro, en función de cómo sea la familia, ¿no? Pero muchos van con niños, con mascotas, como he insistido muchas veces, el tema de las mascotas y en el Bierzo se nota mucho, también es muy importante y bueno, sacar a los niños de este estrés que hemos vivido todo este tiempo, aunque el verano ha sido bastante bueno, es también muy importante dar una naturalidad a la vida claro del que día a sí. día, volver a la naturaleza, es importantísimo. Y además este puente estamos de suerte porque hacía mucho tiempo que no teníamos tan buen tiempo. Sí, hace muy buen tiempo, además son unos cuantos días, no es un puente muy corto, está muy bien, son 4 días, el que pueda... ¿Quién lo cogiera ese puente? Pero bueno, yo por ejemplo tampoco he podido coger todo el puente, pero aunque sea una escapadita de un día también la puedes hacer. A veces no puedes coger todo, pero la gente sale aunque sea un día o 2. Se nota mucho, se nota pues eso en los alojamientos, en la hostelería, por todos los sitios, lo notas. Por todos, hay mucha gente, tu seguridad, evidentemente, todos contentos realmente. A ver si esto es el volver a una normalidad en todo. Ojalá que sí, ¿verdad? Que sea este primer paso para volver a esa normalidad tan ansiada, siempre con esas medidas restrictivas. Es importante, la limpieza ha sido uno de los factores decisivos a la hora de elegir un alojamiento u otro, según los clientes, según los usuarios, y tenemos que decir que dentro de la provincia de León tenemos muy buenas puntuaciones, Merche, así da gusto. Sí. Aparte tenemos el sello de calidad de la comunidad. Entonces también es importante, los que tenemos ese sello estamos avalados también por una calidad detrás, y aparte de las valoraciones, sea por plataformas o
por distintos medios, ¿no? Y ese sello también nos avala. Claro que sí. ¿Y cuál es el medio normalmente recurrente a la hora de elegir alojamiento? ¿Vía online, vía página web, lo buscan a través de internet o el boca a boca o quizás a través telefónicamente? Una vez que ya te empiezan a conocer un poco, que realmente ven que las valoraciones que tienes, que son buenas, y hablo por mi experiencia, pero un poco contrastada con más gente, en el momento que ya ven que eres de fiar, por así decir, que no hay estafas, porque también hay un mundo que hay mucha estafa por detrás. Entonces te prefieren reservar, a ser posible, por privado, siempre que haya todas las garantías. Porque, claro, las plataformas están muy bien, te entran muchas reservas por las plataformas, pero hay comisiones muy altas. Entonces, el evitarte tanto para una parte como para la otra estas comisiones, pues a veces es bueno económicamente para las dos partes, me refiero. No es que las plataformas sean malas, para nada, al contrario, yo estoy encantada con las que yo estoy, pero sí que es verdad que los márgenes, las comisiones son muy altas, entonces a veces no te queda otra que tener unos precios más altos, porque si no, no cubres. Sabemos que ahora la luz está muy alta, en la provincia de León hace frío, se necesita la calefacción. Desde luego. Son unos gastos muy altos, aparte de los de cada año, de los mantenimientos, lo que hemos dicho siempre, limpieza, desinfección, lavandería, todos estos temas, ¿no? Pero encima, ahora mucha gente se piensa que el invierno, otoño-invierno o lo que sea, estas épocas así más de que no parece que no sea en verano, que es época baja, o sea, temporada baja. Nosotros tenemos calefacción y es un consumo muy alto, muy alto. En la provincia de León se consume mucha calefacción por la temperatura, básicamente. Porque hay que recordar que hace frío, pero merece la pena visitar todos estos parajes, así que la gente no deje de visitarnos, que la gente disfrute no solamente del entorno natural, sino de lo bien que se come y de la buena gastronomía. Merche, muchas gracias, disfruta mucho del puente. Igualmente, que disfrutéis todos, cada uno dentro de su medida, y a consumir turismo rural y disfrutar de la naturaleza, que es muy importante para todos. Por supuesto. Cuídate un montón. Nosotros seguimos. Ahora sí, nos vamos de exposición. ¿Qué os parece si nos acercamos hasta el Museo de la Energía para hablar sobre Alzheimer? Bueno, estamos con Sandra Blanco, con Almudena Timón, que son un poco el alma mater de una exposición que habla de la ciencia y la conciencia, ¿no?, del ciudadano, sobre esa disfunción que existe entre el que investiga y el común de los ciudadanos del mundo, que parece que son disciplinas apartadas de ellos, ¿no? Y el diálogo entre la sociedad y la ciencia no solo es importante, sino que seguramente sea determinante en el futuro. Hay que incrementar ese feedback entre las partes. Y una exposición que nos acerca a través del arte, de lo emocional, el trabajo de lo más racional y lo más empírico. Y eso es exactamente lo que queréis mostrar hoy aquí en Ponferrada, en una exposición que nació hace un año, que es la primera vez que es itinerante y comienza ese periplo aquí en Ponferrada, de donde también es una de las entrevistadas. Gracias a las dos por estar con nosotros. ¿Por qué el hombre no se acerca a la ciencia y parece que lo deja como un departamento estanco para los científicos? Hay una especie de punto separado, ¿no? Pues buena pregunta, porque a mí me encanta la ciencia. Yo creo que es en parte porque los científicos, es verdad que a lo largo de nuestra formación nuestro vocabulario va siendo más técnico y no estamos acostumbrados, quizás a lo mejor, por ejemplo, los médicos sí que están más acostumbrados a hablar con los pacientes y explicarlo. Los científicos estamos, los que no, bueno, los médicos también son investigadores, obviamente, los que no estamos tan acostumbrados quizás a hablar con el público, nos cuesta bajar el nivel. Yo siempre digo bajar el nivel y explicar esos conceptos, porque estamos tan acostumbrados a utilizar ese concepto tan técnico que no bajamos. Yo creo que eso probablemente sea una de las razones por las que no hay ese acercamiento. Y bueno, y también creo que es porque hay muy poca divulgación y deberíamos, es decir, al haber poca divulgación también el ciudadano está lejos de la ciencia, ¿no? Entonces, si hubiera más divulgación, si hubiera más programas en televisión, en la radio, de divulgación científica, los ciudadanos entenderían mejor y sería más fácil para ellos entender quizás algunos conceptos. La ciencia también como una corriente de opinión, que parece que no transita esos ríos de lo que se habla en las calles y en las familias y en los bares, ¿no? La ciencia es una profesión de generar conocimiento, entonces es muy importante hacerlo llegar porque está en nuestras vidas. Nunca ha habido tantos científicos en la sociedad, somos una sociedad científica, aunque no participemos de la ciencia del todo, entonces
entonces nos afecta. Las gafas, todo lo que llevamos tiene conocimiento científico dentro, entonces es importante para entendernos, entender la ciencia. Y para eso no te vas a especializar, porque no hay nadie especialista en ciencia, pero sí es importante a través de la divulgación acercarte a ella. Vamos a acercarnos un segundito, si puede venir nuestro compañero, porque aquí hay ciencia, hay arte y hay literatura. Fíjese si todos son partes de la conciencia y del saber humano y tienen siempre un punto de encuentro. Ponednos para allí que os vean mejor, porque esta escultura viene a recordar al común de los espectadores de una exposición en el mundo de la ciencia. ¿Qué vendría a recordar? ¿Cuáles serían un par de versiones de lo mismo? Cuéntanos, por ejemplo. Pues lo que trata de recordar, esta pieza se llama Torre de Babel y lo que quiere demostrar el artista es cómo se deteriora en la enfermedad de Alzheimer, cómo se va perdiendo esa capacidad, ese vocabulario, ¿no?, del paciente. Entonces esta obra lo que refleja es un poco con la Torre de Babel que se quisieron crear, ¿no?, muchas lenguas y al final pues lo que se produjo fue una descomunicación entre la gente, ¿no? Eso es lo que le pasa al enfermo de Alzheimer, pierde esa capacidad de comunicación. Eso por un lado, y por otro lado... Pues hay un cuento de Borges en el que el protagonista precisamente no puede olvidar y precisamente es todo lo contrario que se quiere representar con la enfermedad de Alzheimer, que es como que todo fluye, que acabas perdiendo esa capacidad lingüística que nos une y nos identifica. Entonces es un poco todo lo que representa. Esta obra está hecho con, el papel es artesano y el cuento está escrito a mano. Entonces, pues bueno, para mí es un tesorito tenerlo aquí. Vamos a ver algunas otras piezas. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos observar en esta mesa, donde estos pequeños vidrios nos dicen al común de los mortales, al no acercado a la ciencia, nos dice qué? Vamos a ver, al principio, claro, nos hemos tenido que adaptar. Esto se diseñó antes de que viniera la pandemia. Entonces, la idea inicial era, el artista escogió estas palabras que decía que eran las que no quería olvidar en caso de que tuviera la enfermedad. Entonces, la propuesta que se había hecho dentro de la exposición era que la gente eligiera una de esas palabras y con un tapón que se llevara una muestra de esa palabra. No lo hemos podido hacer, entonces, bueno, pues queda aquí reflejado a cuenta de la pandemia. Claro, no hemos tenido que modificar un poco las actividades, pero es un poco ese espíritu y es importante también que paremos a reflexionar que cuáles son nuestras palabras favoritas y es un poco lo que representa. Vamos, si os parece. ¿Sí? Un inciso, como no hemos podido utilizar los sellos y el papel, el problema es que la luz ahora no nos lo permite, pero por las tardes sí. Si os fijáis aquí, se ve reflejado, la palabra que ha escogido el artista se ve reflejada con esa sombra. Entonces, bueno, hemos querido jugar un poco con las sombras para que por lo menos la gente pueda ver ese efecto que queríamos que se llevara a la gente. Y una vez más, si nos puede acompañar en cámara, por ejemplo, vamos a ver algo también audiovisual. El audiovisual también es potente e importante en esta muestra de acercamiento de la ciencia al ciudadano, al común de los mortales. ¿Qué nos quiere proponer esta parte de la exposición? Bueno, pues por ejemplo, son diferentes vídeos. Aquí se ve cómo las palabras están escritas y van desapareciendo porque arden. Es una imagen muy potente el ver la palabra escrita a afectos con la tinta todavía sin secar y cómo se va quemando directamente. O por ejemplo el juego que se hace de escribir en el agua, que escribes la palabra y cómo se va diluyendo. Esto es jugar con esa metáfora de que con la enfermedad de Alzheimer el lenguaje se diluye. O bien, pues por ejemplo, aquí van escribiendo diferentes palabras, se utiliza un soporte en el que poco a poco se va deshaciendo ese soporte en el agua y las palabras desaparecen. Entonces, también ese último vídeo de olvido, cómo van desapareciendo las palabras, es que es parte de las consecuencias de esta enfermedad y es una forma de representarlo. Muy gráfico, para que entienda el mundo de la ciencia el espectador, muy gráfico todo. Sí, efectivamente, además estas imágenes con el sonido creemos que son bastante potentes y solamente yo creo que con estas piezas yo creo que se explicaría bastante bien, ¿no?, cómo una persona que no tiene Alzheimer podría sentirse reflejado, ¿no?, en la enfermedad. Gracias a las dos por divulgar la ciencia y compartirla también con los ponferradinos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar aquí. Recordarles que está aquí en Fábrica de Luz hasta el 7 de noviembre. Es la octava de las 10 exposiciones que con motivo de su aniversario, del 10º aniversario, se quieren poner en marcha. La ciencia vuelve a coger espacio en este Museo Histórico de la Minería en Ponferrada.
Una exposición realmente impactante. A mí me ha puesto la piel de gallina porque es verdad que con esta enfermedad el lenguaje se diluye. ¿Cuál es vuestra palabra preferida o cuáles son vuestras palabras preferidas que no os gustaría olvidar? Pensadlo bien, ¿no? Porque hay veces que lo más importante es lo que no debemos olvidar, y todos unidos contra esta enfermedad. Es increíble que seguro que más de uno tenemos un familiar o algún amigo que ha padecido esta enfermedad o que tristemente ya no nos acompaña. Así que desde aquí todo nuestro apoyo, y vamos a disfrutar de una exposición que nos va a hacer reflexionar muchísimo, ¿no? Y además muy original. Y ahora sí, seguimos hablando de ciencia, de salud, de pediatría. Establecemos conexión con Miguel Ángel Arias, jefe de Pediatría del Hospital del Bierzo. Muy buenas tardes, aquí te tenemos. Muy buenas, dicen que SACIL va a establecer 2 categorías para pediatría. Vamos a explicarlo brevemente, de una forma en la que podamos entenderlo y que realmente sepamos a qué se deben esas 2 categorías. Miguel Ángel. Bueno, afortunadamente porque se ha tomado esa decisión, porque es algo que desde hace tiempo se va reclamando, porque nosotros hacemos 2 actividades, que una está diferenciada en primaria y la otra en el hospital. Eso en todo el SACIL y en toda España. Dentro de la Comisión Nacional de la Pediatría se diferencian esos 2 estamentos. Ahora se va a hacer una diferenciación de primaria y especializada a partir de ahora, que bueno, es el germen que da todavía a dirimir cómo nos van a asignar a una categoría o a otra. Se tienen que crear unos criterios, que supongo que sean sencillos, pero sí que es verdad que no es algo nuevo. De hace más de una década, por ejemplo, las oposiciones a las que optábamos había de primaria y de hospitalaria. Ahora pues tendrán que definir cómo lo hacen a partir de ahora. En cuanto a gestión, supongo que sea mucho más sencillo para poder decidir qué plazas salen en cada uno de los estamentos y cuántas, porque actualmente las oposiciones que hacíamos eran mezcladas plazas de primaria y de hospital. Ahora pues cada uno tendrá sus oposiciones y habrá que ver cómo optamos. Claro. Luego, en cuanto a partidas presupuestarias, supongo que sea lo mismo, que siendo una gerencia única de toda Castilla y León, pues el dinero asignado sea más o menos igual que ahora, que no haya una diferencia entre primaria y hospitalaria, pero todo esto es un germen primigenio. Todavía queda mucho por hacer y nos tienen que dar más datos, porque es algo muy nuevo todavía. O sea que, como bien podríamos decir, aún se encuentran pañales, ¿no?, esta iniciativa. Está en creación todavía. Yo creo que sí que es algo positivo, como en un futuro espero que sea el reconocimiento a las subespecialidades que practicamos cada uno en el hospital, cada uno que tenga un perfil. Y ahora pues esto es algo nuevo y que queda mucho por crear. Sí que es muy positivo, pero yo creo que nos faltan todavía datos para decidir si va a ser total o absolutamente positivo o no. Exactamente. Miguel Ángel, para todos los espectadores que nos están viendo, ¿cómo podríamos resumir esas 2 categorías de atención primaria y especialidad? Es sencillo, la que es de hospital, o sea, la hospitalaria, es la que hacemos atención especializada. Atención primaria es el pediatra que todos podemos tenemos en el centro de salud, es el que tenemos asignado por cartilla, que tiene un determinado cupo de pacientes y tiene que hacer promoción de la salud, las revisiones rutinarias y hacer un escrutinio del niño para ver si tiene alguna enfermedad que sea subsidiaria de ser tratada o seguida en el hospital. En el hospital, pues por así decirlo, nos dedicamos más al niño enfermo. Hacemos promoción de salud, de lactancia, de vacunación, etcétera, pero el que hace un seguimiento pormenorizado de toda la normalidad, de hecho hay un libro del niño sano, es en el centro de salud. Entonces nos diferenciamos básicamente en eso. Si hablamos de porcentajes, ¿qué salud tienen nuestros niños aquí en el Bierzo? ¿En qué situación están? Pues ahora parece que bastante bueno. Sí que es verdad que ahora mismo ya se empieza a notar que empieza el invierno, que o al menos se empieza a cambiar el tiempo, ya empiezan algunas patologías respiratorias típicas, víricas, de las que se transmiten normalmente cuando se inicia el colegio. Y aunque el índice de ingresos en el hospital no ha sido alto, sí que es verdad que ya empezamos a notar ciertas epidemias de virus banales por ahora
Queda pendiente de cuando se adentre más el invierno, ver realmente cómo se va a comportar este año los dos gérmenes por antonomasia que más problemas nos generan, que son la gripe y el virus respiratorio sincitial. Sí que habrá que estamos con la incógnita de cómo se van a comportar epidemiológicamente frente al coronavirus. Una de las cosas que yo creo que es algo que debemos promocionar claramente este año es el virus de la gripe, no solo en los pacientes que ya están protocolizados y que les ponemos por ser de riesgo la vacuna de la gripe, pero este año yo creo que debemos extenderlo más y si hay posibilidad, porque claro, tiene que haber un determinado número de dosis para poderlas proveer a los niños, extenderlo al resto de la población. Ya el año pasado, dentro del protocolo de vacunación, ya se incluía el deseo expreso de los tutores para vacunar al niño. Entonces, este año yo creo que se debe promocionar desde la atención primaria que se extienda esa vacunación. Claro, también existe una gran polémica para aquellos niños que no están vacunados. Decían que por una parte de la población que es necesario que ya estén vacunados los niños menores de 12 años e incluso existía ese miedo de ¿van a tener riesgo o no van a tener riesgo estos niños menores de 12 años? Pues no tiene por qué haber más riesgo. De hecho, son niños que están más acostumbrados por así decirlo, a ser vacunados que los adultos. Ellos tienen un calendario relativamente estricto de vacunación, aunque no es obligatorio, es voluntario en cualquiera de los casos. Hay unas financiadas y otras que son optativas y que tienen que pagar sus tutores. Y el coronavirus pues es algo que tarde o temprano se tiene que implantar también en los menores de 12 años. ¿Cuándo, cómo y en qué pauta? Pues habrá que decidirlo, porque sí que es verdad que están haciendo ciertos ensayos con algunos laboratorios que ya conocemos que han provisto de vacunas a los adultos y están pues amoldando la dosis de antígenos o de proteínas del virus para que sea la adecuada para los niños. Evidentemente, nosotros cuando incluimos un medicamento, una vacuna o cualquier otra intervención en los niños, se va estratificando por edades. Entonces, siempre en los menores de 12 años se es más estricto hasta que se incluyen determinados medicamentos, vacunas o lo que os decía, otras intervenciones. Exactamente. Estamos pendientes todavía. Veremos, ¿no?, con el tiempo y esperemos que en breve sepamos un poquito ese protocolo. Que sea en breve, porque no es que nos estemos saltando ciertas fases de investigación en cuanto a la vacuna del coronavirus, pero se está intentando acelerar lo máximo posible, porque es un germen que nos está produciendo un rompecabezas desde hace muchos años, claro, prácticamente. Y tanto. Ahora que llega el invierno, cada vez estamos en sitios más cerrados, ¿no? Bueno, pues para evitar quizás esos futuros riesgos. Sí. Perdón, no te he oído, perdona, María. Ahora que llega el invierno, que los niños pues, están más expuestos quizás al virus, ¿no?, al estar en sitios más cerrados, en las aulas, en los colegios. Eso es evidente. Se van a mezclar los gérmenes normales de esta época junto al coronavirus y el diagnóstico va a ser más complicado porque el coronavirus en los niños, de hecho ya ha habido un artículo retrospectivo de los síntomas más frecuentes que han tenido los niños con el coronavirus y el más frecuente es la fiebre, que ya sabéis que es común a un montón de gérmenes que producen ese síntoma fundamental. Luego el dolor de cabeza, que de hecho cualquier niño que tenga gripe va a tener dolor de cabeza. Entonces intentaremos ser lo más exhaustivos en cuanto veamos niños con esos síntomas y tendremos que seguir extendiendo las pruebas antigénicas o PCR. Evidentemente, ya sabes que los test antigénicos tienen menos capacidad de diagnóstico que la PCR, pero es lo que tenemos. Desde luego que sí, atajar el problema en cuanto antes. Otro también de los problemas que ha generado esta pandemia es el alto nivel de estrés y ansiedad y angustia en muchos niños, ¿no? Es cierto que no se han podido relacionar como estaban habituados. Perfectamente. Hemos tenido ansiedad de fobia para salir de casa, casi una agorafobia, pero que realmente es por estrés y algo puntual. Hemos visto en niños que durante el confinamiento, en ciertos
problemas en cuanto a socialización han empeorado. Niños que ya tienen de base ciertos problemas de relación por autismo u otros problemas, se ha visto incrementado retrasos psicomotores por simplemente no tener relación con otros niños, o un retardo, no un retraso psicomotor, porque eso no es solo por aislamiento, pero sí que podemos ver ciertas anomalías en cuanto al desarrollo. Sí, se han visto distintos problemas. Bueno, los obesos muchas veces por el sedentarismo propio de estar confinados han empeorado. Desde luego. Todos estos problemas que se van a intentar ir atajando, ¿no?, con el tiempo y sobre todo con esta ansiada normalidad. Parece que poco a poco van avanzando las cosas a mejor. Ojalá que así sea con la llegada del invierno, porque hasta ahora estamos gozando de buen tiempo. Ojalá dentro de poco tengamos esa facilidad, ¿no?, para poder seguir apostando por esas visitas presenciales y esa atención tan necesaria, ¿no?, el cara a cara con los más pequeños. Efectivamente. Claro Que que es lo sí. que ya habíamos hablado en la entrevista anterior, que poco a poco también se adapten las cosas mínimas beneficiosas que hemos tenido con la pandemia en cuanto a telemedicina, que nos ha permitido un contacto en cuanto a dar resultados o hacer ciertas consultas telemáticas, pero que volvamos a la normalidad, que es lo que todos deseamos. Por supuesto. Además, habéis vivido una época complicada de muchísimo trabajo y es verdad que muchas veces lo importante es aunar fuerzas y el trabajo en equipo, pero es verdad que en muchos momentos todo este trabajo es desbordante, ¿no? ¿Qué me decís de cómo habéis vivido los profesionales esta situación y qué objetivos tenéis a partir de ahora? Bueno, el objetivo fundamental es volver a la normalidad, volver a lo que ya habíamos hecho con anterioridad. El servicio de pediatría hemos intentado mantener desde el principio las consultas presenciales, evidentemente teniendo pues nuestras reservas en cuanto a la estructura arquitectónica del hospital, que no podemos tener tantas personas en la sala de espera de nuestras consultas, intentando adaptarlo lo máximo posible. Y en cuanto a estrés, evidentemente, nosotros, de hecho, sufrimos un desplazamiento desde el hospital a la clínica Ponferrada porque no había posibilidad de mantenerlo en el hospital por el grave saturación de pacientes con coronavirus. Se llegó a utilizar la planta pediátrica como planta COVID y eso supone un gran estrés porque tenemos que trasladar todo nuestro material y estar en un ambiente no hostil pero desconocido para nosotros como era la clínica. Y claro, eso supone gran estrés. En cuanto al número de ingresados y patología en niños, afortunadamente no tuvimos pacientes de gravedad, como ha sido como otros centros en los que ha habido pacientes de UCI y desgraciadamente fallecimientos. Nosotros hemos tenido esa salvaguardia, pero realmente sí que supone un gran estrés que evidentemente ha sido multiplicado exponencialmente en otras especialidades. Así es. Miguel Ángel Arias, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y trabajo y ojalá ahora podamos vivir épocas mejores. Apostamos siempre por nuestros niños, ya que son nuestro presente y el futuro. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buena tarde. Nosotros vamos a finalizar ya nuestro magazine. Recordando, también importante, nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis escribir, ya sabéis que también podéis mandarnos vuestros vídeos para visitar vuestros pueblos o los lugares más emblemáticos del Bierzo. Lo hacemos desde aquí, desde 8 Magazine Bierzo. Para todos aquellos que estáis de puente, seguid disfrutando, que la vida es muy breve y, sobre todo, a los que tenéis que trabajar, muchos ánimos, que desde aquí os acompañamos. Un besazo, nos vemos.